Entramos en Gainesville, Texas, desde donde vamos a transmitir para Estados Unidos, para México, para toda América y para el mundo entero, eh, con el tema titulado Misericordia, Juicio y Justicia. Misericordia, juicio y justicia. Desde aquí estamos transmitiendo y vamos a usar como versículo central en el capítulo 9 del libro de Jeremías, en el versículo 24, que a la letra dice así: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo vamos a volver a repetir en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 24. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En esta mañana quiero enviar un afectuoso saludo a Ruth, que está en Rowlett, a las personas que nos están viendo en Toluca, Estado de México, en la vecina ciudad de Metepec, a mis amigos que están en Acapulco y a todos los pastores de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular en México, a quienes les deseo que su estancia guardados sea placentera, se sientan tranquilos, se sientan contentos, que aprovechen, tomen sus Biblias, tomen sus instrumentos de alabar al Señor, lean su palabra y vivan su palabra de manera tranquila y en paz, porque eso quiere el Señor para todos nosotros. Quiero platicarles, antes que nada, sobre una pandemia que ocurrió allá por el año 1347, de 1347 a 1353. Duró 6 años esta pandemia. Y esta pandemia fue la fiebre negra y es la pandemia más devastadora que ha habido en todos los tiempos. ¿Y por qué voy a mencionar esta? Porque estamos en medio de una pandemia donde la gente se asusta. A nadie le gusta ver a su familia morir, a nadie le gusta ver a su familia enferma, pero debemos de decirles que ha habido peores casos. Y dicen en México un dicho que mal de muchos, remedio de tontos, pero tenemos que conocer la historia y tenemos que conocer en qué han terminado. La pandemia de la fiebre negra, ocurrida allá por el año 1347 a 1353, fue una enfermedad que se pasó de los ratones a los seres humanos. Eso es lo que pasó, pero tuvo como característica principal, y que la ha hecho, y creo que la va a ser una de las peores de la humanidad, es la peor hasta este momento, porque murieron más de 200 millones de personas. Lo voy a repetir. En aquella pandemia murieron más de 200 millones de gentes. ¿Y cuánta era la población en ese tiempo? Era de alrededor de 600 millones la población en el mundo. Esto significa ni más ni menos, amados hermanos, que murió 1/3 de la población mundial de aquella época. Si quisiéramos trasladarlo al tiempo actual, que hay alrededor de 7.500 millones de personas, tendrían que morir 2.500 millones de gentes, de tal suerte que lo que les quiero decir es que aún en medio de estas circunstancias difíciles, la situación no es realmente grave, porque es bajísima el porcentaje de personas que están infectadas, bajísima la cantidad de gentes que están muriendo, y nosotros los cristianos y los no cristianos también tenemos que volver nuestra mirada al Padre Celestial, nuestra mirada al Señor Jesucristo, para clamarle y pedirle misericordia, misericordia y más misericordia. Los datos hasta la noche de anoche de la pandemia que estamos viviendo, los datos son los siguientes. Anoche a las 10 de la noche vi estos datos y dice que en el mundo
hay 2.775.738 personas infectadas, de las cuales van 197.199 muertos, en el mundo entero estoy hablando, y 750.215 personas han sido recuperadas, han sido sanadas. En Estados Unidos, de manera específica, que es donde estamos, 903.862 enfermos de coronavirus y 51.864 muertos, 51.864 muertos. En México van 12.800 enfermos de coronavirus y 1.221 muertos. Esto significa que tiene México una de las más bajas tasas de enfermedad y de mortalidad. Es decir, van bien en México. Síganse cuidando, síganse guardando, eviten salir a las calles porque es el momento más complicado el que están viviendo en este momento. Ahora, quiero decirles que en España hasta este momento van 195.350 enfermos y de los cuales han muerto 20.384 personas. ¿Por qué menciono a este país? Es Italia, perdón, a Italia, porque quiero que hagamos un comparativo para con las demás naciones. Italia, en el censo de 2018, su población fue de 60.359.546 personas. Debo de decirles que en comparación con el censo anterior que se hizo en Italia, decreció la población en 124.427 personas. Esto significa que está bajando la población, está disminuyendo la población en Italia y más está disminuyendo con los muertos que están ocurriendo. En el caso de México, México tiene 126.2 millones de personas, es decir, tiene más del doble de gente que lo que tiene Italia. Si quisiéramos compararnos para ponerlos en relación a Italia, significa que tendría que haber mínimo el doble de muertos, es decir, más de 40,000 muertos, lo cual estoy seguro que no va a ocurrir porque Dios no lo va a permitir. Entonces, eso es los datos que ocurren y cómo están funcionando en esta circunstancia. Quiero decirles que lo que vamos a plantear hoy, lo que plantea Jeremías, la profecía que da Jeremías, la da en un contexto muy complicado, en una situación difícil que atravesaba el pueblo de Dios y lo atravesaba allá en Jerusalén con la tribu de Judá, con el pueblo de Judá, que es la tribu de la cual vendría a nacer nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a mencionar algo acerca de Jeremías. Jeremías nació en el año 650 antes de Cristo y murió en el año 585 antes de Cristo. Es decir, Jeremías vivió 65 años. Y en 65 años él pudo compartir, pudo profetizar durante el tiempo del rey Josías, de su hijo el rey Joacás, que solamente gobernó 3 meses, durante el rey Joacim, que duró varios años, alrededor de 11 años, y durante el periodo del rey Sedequías, es decir, durante 4 reinados, Jeremías compartió. Y hay quienes dicen que Jeremías es el profeta llorón, porque es el profeta que lloraba y lloraba y lloraba, pero le lloraba a Dios clamándole por misericordia para ese pueblo, porque él entendía que lo que Dios le enviaba a decir, eso era absolutamente verdad. Es decir, Jeremías, empezando con Josías, comparte de la palabra, comparte las profecías y le toca a él no solamente mencionarlas, sino vivirlas en carne propia, porque en el año 586
el pueblo de Judá es llevado encadenado, es llevado amarrado, es llevado a ser esclavo del pueblo de Nabucodonosor. Es Nabucodonosor quien lo lleva, a él le toca incluso ver cómo en el año 586 Nabucodonosor y sus tropas van y destruyen el templo de Salomón y se llevan, más que destruirlo, se llevan las cosas sagradas que había ahí, todo el oro y toda la plata, se lo llevan para Babilonia. Todo eso vive Jeremías y es este Jeremías el que está profetizando y el que está mandando la palabra que tenemos nosotros para este día. ¿Y qué nos dice Jeremías? Bueno, antes de avanzarle, vamos a leerles que las palabras claves son misericordia, juicio y justicia. Misericordia significa disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas, es decir, es para los demás, no es para uno mismo. En la segunda acepción dice, se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado. El juicio dice que es facultad del entendimiento por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Es decir, tiene capacidad de juicio, capacidad de discernimiento. Es opinión razonada que alguien se forma sobre una persona o cosa. Y justicia dice que es principio moral que inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, y es la cualidad del justo. El Señor nuestro Dios quiere tener misericordia y la pone en primer lugar, para después de su misericordia establecer un juicio donde valora las cosas, valora los elementos, valora las posiciones de las personas y después de eso emitirlo en justicia. Pero la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, y Dios antepone la misericordia porque Dios quiere ser bueno con nosotros antes de aplicarnos la ley como debe de ser. Es decir, nos va a aplicar la justicia, pero poniendo de su amor antes de todo lo demás. Y esto es tremendo porque de no ser así, amados hermanos, ni existiría el David aquí, ni existiría Rubí, y menos existiría yo, que somos los que estamos en esta sala, pero tampoco existirían los que nos están viendo a través de las redes, ni existiría nadie en el universo, porque no hay bueno ni siquiera uno, lo dice la palabra de Dios. ¿Y cómo plantea Jeremías esta circunstancia? Bueno, la plantea empezando en el capítulo 1, versículo 5, dice así, dice, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es decir, el Padre Celestial escogió a Jeremías como te escogió a ti, como me escogió a mí, para cumplir una misión en esta tierra, para cumplir una misión en esta vida, que es servirle a Dios, servirle a nuestro Padre Celestial y hacer las cosas de manera correcta, de manera clara, de manera precisa, sin ponerle y sin quitarle. Y voy a aclarar esto porque existimos pastores que nos encanta hablarles de las bendiciones y las bendiciones y las bendiciones, y terminamos en la doctrina de la prosperidad y nos olvidamos que Dios es fuego consumidor, que Dios es un Dios que cumple su palabra. Y si no, pregúntenselo a Noé, pregúntenselo al pueblo que vivió en la época de Noé hace miles de años, donde prometió destruirlos por diluvio y destruyó a la humanidad por diluvio, dándole solamente salvación por Noé, a su esposa y a sus 3 hijas. Eso es lo que pasó a sus 3 hijos con sus respectivas esposas, y Dios cumple su palabra. Entonces tenemos nosotros que compartir la palabra en las bendiciones, pero también en las cosas difíciles. Ay de Jeremías si no hubiese hablado la verdad
a los reyes de aquella época. Jeremías, amados hermanos, es el hombre que pasó buena parte de su vida, buena parte de su tiempo, encerrado en la cárcel, porque a los reyes no les gustaba escuchar la palabra de Dios, que era una palabra dura, donde les decía: arrepiéntanse, corrijan su camino, dejen de pecar, dejen sus ídolos y busquen de Dios. No les gustaba eso. Y entonces lo metían a la cárcel, y aún en la cárcel seguía él compartiendo la palabra, porque había gentes que lo visitaban y les daba la cartita: vayan y digan esto al pueblo. De hecho, este es el profeta al cual le dijo Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esta palabra se la dio Dios a Jeremías estando encerrado en una cárcel, porque a la gente le encanta: sí, clama a mí y es el teléfono de Dios. Les encanta este versículo, pero lo que no les encanta es padecer lo que padeció Jeremías, es decir, estar en una cárcel por compartir la palabra de Dios. Entonces Jeremías cumplió fielmente la palabra, lo hizo. Jeremías nos habla hoy, nos habla Dios a través de Jeremías para que entendamos su palabra. No la está hablando. ¿En qué termina el pueblo de Dios y las gentes a las cuales les llegó esta palabra en aquel tiempo? Terminan encadenados. Uno de ellos termina sin los ojos, le arrancan los ojos literalmente, le matan a sus hijos, le matan a sus hijas, y es llevado hacia Babilonia por la gente de Nabucodonosor. Todo esto ocurrió y se cumplió estando vivo Jeremías. Y un año después de la destrucción de Jerusalén, Jeremías muere. Pero vamos a ver cómo nos sigue planteando esta cuestión Jeremías. En el capítulo 2, versículo 8, dice así dijo Jehová, los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Es decir, los pastores, los profetas y las gobernantes de aquella época estaban haciendo lo incorrecto. Estaban adorando demonios, estaban adorando ídolos, estaban desviando al pueblo de Dios, no lo estaban guiando correctamente, y los pastores estaban haciendo lo incorrecto. Increíble. La pregunta es ahora, y va para los que les encanta hablar bonito: ¿están dando la palabra como es, o siguen apapachando a sus ovejas esperando que vayan a diezmar y a ofrendar más? ¿O están compartiendo la palabra como es? Porque si a Jeremías lo metieron a la cárcel, yo estoy seguro que cuando le hablas a tu iglesia con palabras de verdad, a algunos no les va a gustar, pero ¿qué nos importa que les guste o no les guste? Es palabra de Dios, y nuestra obligación, amados hermanos, es compartirla. Entonces, en aquella época pasaba eso. Todos se apapachaban unos a otros, todos compartían el pecado, compartían la mentira, adoraban los ídolos, y Jeremías iba y les decía: arrepiéntanse, corríjanlo, hagan lo correcto, adoren a Dios, quiten sus ídolos. Eso es lo que pasaba, y la gente no le hacía caso y mejor lo metían a la cárcel. Ahora, ¿cómo sigue planteando Jeremías esta cuestión? En el capítulo 8, versículo 5, Jeremías lo plantea así, dice: ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Es decir, el pueblo de Dios, el pueblo que estaba en Jerusalén, está hablando a la tribu de Judá, eran rebeldes, pero rebeldes perpetuos, es decir, permanentes. No hacían nada por cambiar. Les estaba hablando Dios a través de Jeremías, y el pueblo no entendía. Y te hablan México para que entiendas Estados Unidos y para que pongas atención Brasil. Olvídense de sus ídolos.
Dejen sus ídolos, tomen su Biblia, pónganse a leer, y a los pastores y profetas y evangelistas y todos ellos, compartan la palabra de verdad, compartan lo que Dios nos manda hacer. Ya dejen de estar apapachando las cosas. No estoy diciendo que ataquen a sus ovejas de ninguna manera, pero el evangelio es una palabra compartida, que son noticias buenas, pero también las buenas son que tenemos un Dios que busca justicia y que es misericordioso, pero que también establece el juicio. Y el juicio de Dios, amados hermanos, cuando le llenamos el buche de piedritas, es duro, es muy duro. Si no, pregúntenle a la tribu de Judá cómo terminó, y antes al pueblo de Israel, que en el año 722 antes de Cristo también había sido llevado para castigo y para ejemplo de los judíos que no entendieron y cayeron en el año 586. En el versículo 10 del mismo capítulo 8 dice: por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Es decir, la gente andaba acumulando riqueza, engañando a las personas. Y dice, desde el profeta hasta el sacerdote, hasta el pastor, hasta el evangelista, hasta el apóstol, estaban haciendo engaños. Eso es lo que estaban haciendo. Y por eso es que le está diciendo, les va a ir mal, compórtense adecuadamente, hagan lo correcto. Y pasaban días, meses, años entre lo que profetizaba Jeremías. ¿Y qué hacía el pueblo de Dios? Seguían mintiendo, seguían queriendo acumular riquezas, seguían pecando y se acercaban cada vez más a que la ira de Dios los alcanzara y permitiera, como lo está diciendo en este versículo, que otro pueblo se llevara a sus mujeres, a sus hijos, y que allá iban a ser esclavos cuando ahí en Jerusalén tenían libertad. Entonces nosotros tenemos que darle una volteadita a esta palabra que nos da Jeremías, un ojito a esta palabra para decir, hacer una evaluación. ¿Qué estamos haciendo de acuerdo a la palabra? ¿Qué no estamos haciendo de acuerdo a la palabra? ¿Qué tanto tiempo le dedico a Dios? ¿Qué tanto tiempo le dedico al Facebook? ¿Qué tanto tiempo le dedico a Instagram? ¿Qué tanto tiempo le dedico a los negocios? ¿Y qué tanto tiempo le dedico a dormir? Entonces, tenemos que buscar el equilibrio, pero tenemos que poner en primerísimo lugar la palabra de Dios, porque es el alimento que nos sostiene y el alimento que nos lleva a la meta deseada. En el versículo 19, dice así, dice, he aquí, voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? O sea, el colmo ocurre cuando le está diciendo, ¿saben qué? Ya me enfadaron por sus ídolos de madera. Yo le voy a agregar, por sus ídolos de plata, por sus ídolos de bronce, por sus ídolos de tecnología, por sus ídolos de ropa, por sus carros, por sus casas, por sus ídolos que tienen, por sus hijos, los que aman a sus hijos más que a Dios. Por eso airaron a Dios y por eso es que envía el mensaje que finalmente hace llegar Jeremías al pueblo de Dios que estaba en Jerusalén. Estamos en el capítulo 9, en el versículo 2, dice, oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Es decir, la palabra se va haciendo más dura cada vez. Prevaricadores es que preveían y motivaban a las gentes a pecar, a hacer lo indebido. Adúlteros, ¿por qué estaban adulterando? Porque unos se acostaban con las mujeres de sus vecinos y las mujeres con los hombres de sus vecinos, pero no era tanto ese el problema, sino que adulteraban buscando otros dioses con D chiquita,
dioses que representan al diablo, en lugar de buscar a un Dios vivo que los había cuidado por muchísimos años, por muchísimo tiempo, y lo estaban traicionando a Dios. Por eso es que estaba diciendo lo que decía. En el versículo 3 dice, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. La pregunta es, ¿cuánto tiempo hemos estado mintiendo? ¿Cuánto tiempo hacemos lo incorrecto, hacemos lo indebido y nos olvidamos de Dios? Por ahí en una de las redes que se llama TikTok subimos uno donde hay gentes que se van pero duros a la yugular diciendo Dios no existe y se ponen a alegar. Yo lo que decía, bueno, existe por esto y por lo otro. Ya si no les gusta, se brincan y se acabó, pero no, se dedican horas a poner comentarios y alcanzamos miles de comentarios donde hay gente que contiende intentando demostrar lo contrario, que Dios no existe. Y en esas circunstancias es que vivimos la situación problemática de esta pandemia por este virus que está afectándonos. Pero la gente, les vuelvo a repetir, es capaz de dejar de hacer sus cosas por ir a contender, actuando y buscando precisamente lo que es la mentira, y lo está escribiendo Jeremías en este lugar. Y cada uno engaña a su compañero, dice en el 5, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Eso hacían. En el 8 dice, saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. Está hablando de las traiciones, amados hermanos. ¿Cuántas personas te dicen, amigo, vine a visitarte, te aprecio con todo mi corazón, pero en realidad van con una espada guardada en la mano para enterrártela por la espalda? No te cuides de tus enemigos, cuídate de tus amigos, porque ellos son los que te van a traicionar. Pregúntenle al Señor Jesucristo con Judas, pregúntenle a Pablo con sus amigos, pregúntenle a Abel con Caín. Cuídense de sus hermanos, cuídense de sus amigos, porque la traición está a la vuelta de la esquina, y eso pasaba con el pueblo de Judá. Por eso Dios estaba francamente enfadado. En el versículo 15 plantea y dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Tremendo el caso. El ajenjo no es otra cosa más que hierbas amargas. Hierbas amargas, dice, les voy a dar de comer ajenjo. Van a comer cosas que les van a amargar su boca, su vientre y todo su ser. Y la hiel, pues, es de lo peorcito que pueda ocurrir. Líquido con un sabor horripilante, y esa fue la promesa de Dios. Y ahora nosotros estamos viviendo una circunstancia complicada. Hay quienes dicen que si el virus lo inventó Estados Unidos, que si lo inventó Rusia, que si lo inventó China. La realidad no se sabe, pero si algún ser humano lo inventó, como lo están diciendo, no se preocupen, porque de cualquier manera es Dios quien permite que pasen las cosas. Es decir, aunque hubiese sido fabricado, es Dios quien lo está permitiendo para que todos volteemos a ver a nuestro Dios, que es misericordioso, lo dice en su palabra, que establece juicio y equidad, y te trata con justicia. En el versículo 22, y estamos acercándonos al versículo principal, dice, habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Es decir, está hablando de que caerán muchos muertos, de que habrá problemas,
y de que no habrá ni siquiera quien logre recoger a los muertos. Por ahí pasaron fotografías y videos de países en los cuales ya hay muchos muertos y no hay siquiera quien los pueda llevar a enterrar. Eso fue profetizado por Jeremías para el pueblo de Judá y ahora nosotros lo estamos viviendo. Eso ocurrió en aquel tiempo y está ocurriendo ahora. En el versículo 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. El sabio, el valiente y el rico son tres personas o tres grupos de personas que consideran que lo tienen todo. El que tiene sabiduría, soy tan sabio que todo lo sé, y se olvidan de Dios. El valiente dice, no tengo miedo a nada, si viene la muerte que venga, y se olvidan de Dios. Y así todos los demás es lo que hacen. Y esa era la circunstancia tan difícil que vivía, y así es como le dice Dios a Jeremías, ve y diles que me conozcan a mí. Tenemos que conocer a Jehová de los ejércitos, tenemos que conocer quién es Dios, cómo actúa Dios y qué es lo que hace. Porque si tenemos trastocada su imagen, si no entendemos bien a bien quién es nuestro Dios, va a ser un poco difícil entendernos y comunicarnos con Él. Entonces, así es como Jeremías les dice en el versículo 24, les está diciendo más, alábese con esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, dice el Señor, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiere, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere? Misericordia, juicio y justicia es lo que hace Dios. Es lo que quiere Dios de nosotros, que tengamos misericordia, que tengamos un juicio correcto y que hagamos justicia para con las demás personas. Esa es la petición de nuestro Dios que le hacía al pueblo de Judá y que nos hace en este día a nosotros. El pueblo de Judá no cambió, no se corrigió y pagó las consecuencias de su error. Nosotros estamos a tiempo de voltear a ver nuestra Biblia, de buscar a Dios, de platicar con Dios, de clamar a Dios, de llorarle a Dios y de decirle, Señor, ten misericordia de nosotros. Arrepintámonos de nuestros pecados, cambiemos el rumbo de nuestras vidas, busquemos a Dios, clamemos, y esa es la solución a las cuestiones que nosotros estamos dialogando en este día. Vamos a abreviar lo restante. En el transcurso de la Biblia encontramos muchos versículos referentes a la misericordia. 385 versículos hablan de la misericordia y la misericordia de Dios. Pero Dios quiere que nosotros tengamos misericordia de nuestros hermanos, que vayamos a compartirles, que vayamos a decirles lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios quiere de los demás. Porque sería bastante egoísta que en un momento como este, en que la gente está predispuesta para escuchar de la palabra de Dios, no vayamos y le digamos, Cristo vino al mundo para morir por ti, por nosotros, pero resucitó y está vivo. Y quiere cargar con tus problemas, quiere cargar con tus cargas. Solamente voltea a Él y dile, Señor, me arrepiento y quiero que vivas en mí, para que el Espíritu Santo more desde entonces y para siempre, si lo conservas, hasta el día de la eternidad. En el Génesis encontramos en el capítulo 19, versículo 16, encontramos a Lot, a su mujer y a sus hijas, que están siendo rescatadas por los ángeles de Dios, porque está a punto de ser destruida Sodoma y Gomorra, Adma y Seboín por fuego. Y entonces, por la puritita misericordia de Dios, manda a los ángeles, los toma de la mano a las hijas de Lot, a las dos hijas de Lot, a la mujer de Lot y a Lot, para sacarlos y no sean destruidos. Ahora se van a decir, pero era Lot. ¿Y quién era Lot, amados hermanos? Pues ni más ni menos que Lot era el sobrino incómodo que llevó a Abraham, que no debió haber llevado, pero lo llevó. Y Lot era el que se escogió, cuando se trató de escoger,
escogió la tierra parejita, la planicie, la hermosa, para sacar ventaja de Abraham, cuando no merecía nada. Es decir, Lot por sí mismo no merecía ser rescatado. Pero Abraham clamó a Dios y Dios se acordó de Lot y por puritita misericordia, sin merecerlo, estaban rescatando a Lot, a su mujer y a sus 2 hijas, los ángeles de Dios. En el capítulo 24, versículo 27, encontramos que le están dando gracias a Dios por su misericordia cuando el empleado de Abraham va a su propio pueblo a buscar una esposa para Isaac. Y entonces este egipcio, esclavo egipcio, lo que hace cuando encuentra a Rebeca que lleva un cántaro, que le da de beber a él, le da de beber a su bola de camellos que tiene, y dice, esta es la mujer que Dios proveyó para Isaac. Y dice, gracias por tu misericordia, porque le ha dado Dios una mujer conforme a su corazón para que la lleve y la entregue a Isaac, que es el hijo de la promesa que tuvo Abraham. Y en el libro de los Salmos encontramos que 58 veces escribe la palabra misericordia David. David dice en el capítulo 18, versículo 50, dice, hace misericordia a su ungido David. David entendía que él estaba vivo por la puritita misericordia de Dios. Y por eso lo repitió y se cansó de repetirlo en el libro de los Salmos. Y lo repitió cuantas veces pudo porque él sabía que él era pecador. David mató mucha gente. David se equivocó. David adulteró. David incluso fue partícipe intelectual de un homicidio de un homicidio planeado. David pecó y pedía y clamaba y pedía misericordia y alcanzó la misericordia de Dios. Entonces, si tú, por más pecados que tengas, clamas a Dios y te arrepientes, Dios te va a perdonar. En estos tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, amados hermanos, doblen sus rodillas y pídanle a Dios perdón y Dios los va a perdonar y los va a tomar en sus manos. En el libro de Mateo, en el capítulo 9, versículo 27, encontramos a 2 ciegos que gritan, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y gritaban fuerte porque los apóstoles les decían, cállense. Ellos gritaban más fuerte, ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Quiénes eran? Eran los 2 ciegos, amados hermanos. Los 2 ciegos que al oír que iba a pasar el Señor Jesucristo, le pedían que los volteara a ver para recuperarlos de la vista. Y la pregunta es, amados hermanos, ¿cuántos ciegos hay en este mundo? Va a resultar que hay gentes que ven la tele, que ven su computadora, ven su teléfono, que van al mar y ven las cosas, pero no logran ver que Dios quiere estar con nosotros, que Jesús vino a morir y a resucitar y a estar vivo por nosotros. No lo alcanzan a ver porque están ciegos. Quítense las escamas, quítense las lagañas y pídanle misericordia al Señor Jesucristo porque Él quiere estar contigo y estar conmigo. Y esos ciegos lo entendieron y esos ciegos recuperaron la vista.